Hola, ¿qué tal? En este video explicaremos un ejercicio de caída libre. Es una de las aplicaciones de la integral. Nos vamos a apoyar con este ejemplo que le vamos a dar lectura y además de eso nos vamos a apoyar también con algún simulador para comprobar y con algunas fórmulas de física que sabemos que ahí es donde interviene la caída libre. Bueno, entonces vamos a ir explicando cómo se fundamentan la metodología de resolución y vamos a darle lectura. Dice, un paracaidista se deja caer de un helicóptero por encima del sótano de las golondrinas. Mira que esta imagen aquí nos trae al sótano de las golondrinas. Es un lugar hermoso en San Luis Potosí, que muchas veces goza de este tipo de actividades, ¿no? Como de arrojarse eh, desde algún helicóptero, desde algún avión y y entonces al momento de ya estar dentro del sótano, abrir el paracaídas, como si estuviera abriendo este, dentro del centro de la Tierra, ¿no? Bueno, aquí la idea entonces es que este paracaidista vamos a calcular a qué velocidad cruzó por el agujero cuando ya estaba, digamos, a la misma altura del piso, qué velocidad llevaba. Esto dice aquí, cuando cruza por el agujero del sótano lo hizo en 3 segundos. A qué velocidad cruzó el paracaidista por el agujero? Bien, vamos a basarnos en, en esta ecuación de la aceleración, que es velocidad entre tiempo, pero sabemos entonces que el incremento de la velocidad en una proporción con el incremento del tiempo sería la aceleración. Entonces podríamos definir que la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo serían igual a la aceleración. Esta es la que nos va a servir para calcular la velocidad. Vamos a contemplar nuestros datos de inicio, que son el tiempo en cero, y es que lo que pasa es que cuando él se arrojó del helicóptero, ahí apenas empezó a correr el tiempo. Por eso podemos decir que entre los datos de inicio el tiempo está en cero. Pues como él se dejó caer, entonces la velocidad inicial que está aquí indicada también empezó en cero. Tenemos otro dato que sería la gravedad. La gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la que estamos considerando. Y bueno, entre los datos finales, sabemos que lo que tardó del helicóptero a el cruce de este agujero, donde ya estaba a la misma altura del piso, fueron 3 segundos. Entonces la velocidad final es la incógnita a la que estamos tratando de calcular. Bien, pues miren, vamos a observar esta ecuación que nos dice que la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tiempo es igual a la aceleración. Esta diferencial de la velocidad que tiene como denominador a la diferencial del tiempo, este diferencial del tiempo tendría que irse de dividiendo, del otro lado multiplicando. Y con ello tendríamos que la diferencial de la velocidad es igual a la aceleración por la diferencial del tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Mira, lo que pasa es que tenemos diferencial en un lado de la ecuación y tenemos diferencial del otro lado también de la ecuación. Podríamos integrar ambas partes de la ecuación, donde se vería esto como la integral de la diferencial de la velocidad es igual a la integral de la aceleración diferencial del tiempo. Y es que lo que pasa es que la aceleración se contempla también como la gravedad. Podríamos decir que fuera aceleración o podríamos decir que es gravedad. Entonces, este dato nosotros lo tenemos aquí. Aceleración o gravedad es 9.81. Se podría decir entonces que este se puede sustituir aquí en lugar de la A, que también podría ser una G, ¿verdad? En este caso, como es caída libre, pues se contempla la gravedad. Entonces, al sustituir, tendríamos integral de la diferencial de la velocidad es igual a la integral de 9.81, que es una constante, diferencial del tiempo. Claro que sabemos que las constantes saldrían de la integral, por lo que ahora tendríamos integral de la diferencial de la velocidad es igual a 9.81
integral de la diferencial del tiempo. Sabemos que cuando está junta la integral con la diferencial, se queda libre la variable. Integral de la diferencial de v, pues nos va a dar el valor de v, que es igual a 9.81. La integral de la diferencial de t nos va a dejar libre la variable t. Entonces tendríamos 9.81t más constante. Esta constante en esta ocasión tendrá un valor. Siempre decíamos más constante, es una integral indefinida, pero esta constante aquí vamos a observar que va a tener un valor, vamos a hacer diferente a la t, ¿ok? Va a tener un valor. Este valor, ¿cómo lo vamos a calcular? Es importante aquí que contemples los pasos que se siguen. Como primer paso, debes de sustituir los datos de inicio. Los datos de inicio van a ir sustituidos en esta ecuación que acabas de crear. Esto es una ecuación. Velocidad es igual a 9.81 t más constante. Cuando tú le sustituyas a esa ecuación los datos de inicio, que eso es lo que siempre se hace, sustituir los datos de inicio primero, entonces vas a encontrar el valor de esa constante. Sustituyendo, le vamos a poner acá, sustituyendo, ¿ok? Entonces al sustituir tendrías, la velocidad inicial fue 0, 0 igual a 9.81, que va a multiplicar por el tiempo inicial, que también fue 0, más la constante. Bueno, entonces si te das cuenta, al momento de multiplicar 9.81 por 0, esto nos va a dar 0, tendríamos entonces que ese 0 se sumaría con la constante, por lo cual nos quedaría 0 igual a 0 más constante. El valor de esta constante es 0. Mira, aquí quiero que quede claro una cosa, que cuando nosotros observamos que la velocidad inicial, y eso va a ocurrir siempre, cuando la velocidad inicial es 0, el valor de tu constante que vas a obtener aquí también va a ser 0. Y es que, por ejemplo, si en lugar de haberse dejado caer el paracaidista, él se hubiera arrojado con fuerza, no sé, eh, una fuerza, aunque sea mínima, pero no hubiera empezado con velocidad inicial 0, a lo mejor hubiera empezado con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Bueno, entonces esa constante, si hubiera sido 2 metros sobre segundo, la velocidad con la que se dejó, bueno, con la que se arrojó más bien, con la que se arrojó el paracaidista, pues aquí la constante hubiera salido 2. Si el paracaidista se arrojaba con una velocidad de, no sé, de más fuerte, si hubiera sido lanzado con fuerza, como de 5 metros sobre segundo, bueno, entonces esta constante hubiera salido 5. Esa es la parte importante aquí de hacer esta primera sustitución. Aquí tienes el valor de esta constante. Entonces, ¿qué haces con esta constante? ¿Cómo para qué te sirve? Bueno, esta constante salió 0, la vas a incluir aquí en este valor. O sea, ahora tu siguiente, ahora tu siguiente ecuación se va a observar. Vamos a llevarla para acá. Tendrías velocidad es igual a 9.81 t más 0. Sí, ahí va una constante, si te acuerdas. Teníamos nosotros velocidad es igual a 9.81 t más constante. Pero ya encontramos anteriormente que el valor de la constante fue 0. Al sustituírselo aquí donde va el valor de la constante, bueno, tenemos esta ecuación que nos dice 9.81 t más 0, que pues en realidad quedaría simplemente como 9.81 t. Velocidad es igual a 9.81 t. Entonces pensarías, ¿esto tiene cambio? No, no tiene cambio.
no tiene cambio alguno porque este valor de la constante parece como que no tuvo reacción alguna. Pero resulta que si hubiera sido otro el valor de la velocidad inicial, sí hubiera influido en la ecuación final, ¿no? Y es que lo que pasa es que la ecuación final para calcular la velocidad ahora es con los datos, vamos a ponerle aquí, sustituyendo, ya que encontraste la primera ecuación, sustituyendo con datos de salida. Y es que ya cuando sustituyes con datos de salida, ahora tú sabes que la velocidad final era la incógnita y esto va a ser 9.81 por el tiempo. Y es que el tiempo final, estamos sustituyendo con los datos de salida, aquí están los datos finales, 3 segundos para el tiempo, eso se lo sustituimos. Entonces, tendríamos una velocidad final. Pues esto nos llevaría a 29.43. Pues como es velocidad, estos serían metros sobre segundos. Ok, ahí tendríamos ya calculado la velocidad final, que fue la que nos preguntó el ejercicio. Ahora, suponiendo, claro, aquí no nos lo pregunta, suponiendo que te preguntan a qué altura se encontraba el helicóptero del cual se dejó caer este paracaidista, bueno, lo que tú tendrías que hacer ahora es apoyarte con otra de las ecuaciones. Aquí te das cuenta que para la de la velocidad utilizamos diferencial de velocidad sobre diferencial del tiempo es igual a aceleración. Bueno, para esta ahora utilizaremos, tenemos la distancia, que a veces se representaba con ese, incluso se observa en algunos ejercicios de integrales o de derivadas entre tiempo es igual a velocidad. Y es que lo que pasa es que sabemos que esa también es una de las formulitas, ¿no? La distancia entre el tiempo, que distancia podrían ser metros sobre segundo, metros, distancia, tiempo, segundo. Sí, esas son velocidades. Mira, acá así es como está medida la velocidad. Bueno, el incremento que hay de la distancia en proporción con el incremento que hay del tiempo, eso te daría la velocidad. Esta diferencial de la distancia dividida entre la diferencial del tiempo, que también se podría despejar. De estar dividiendo pasaría multiplicando y tendrías ahora diferencial de la distancia es igual a la velocidad por la diferencial del tiempo. Que claro, esto pues se podría integrar para que obtuvieras el valor de S, porque integral de la diferencial de S te va a dar el valor de S. S también es una de las letras que representaría distancia. Bueno, ¿cómo obtienes V? V no es que le vayas a sustituir este valor que encontraste acá. No, para V lo que harías es la ecuación que encontraste hace un momento, esta de aquí, nada más que en lugar del más constante, pues ya sería con el más cero. Por lo tanto, ahí se estaría integrando, como tú viste, 9.81t, o sea, esta ecuación que tú ves aquí, esta entonces es la que va a ir aquí en V. Recuerda, ahí se le pone la ecuación, no le vayas a poner el valor de velocidad final. Entonces, pues se recomienda mejor primero calcular la ecuación y luego llevarla a esta nueva integral y ya hasta el final sustituir con los datos de salida para velocidad y para distancia. Bueno, entonces al sustituir tendríamos la integral de la diferencial de la distancia es igual a la integral de 9.81t diferencial de t. Ok. Ahí vemos entonces que la variable t sí coincide con la diferencial y se podría entonces hacer la integración de tal manera que sabemos nosotros que el 9.81 es constante, sale de la integral de t diferencial de t, y esta integral es sencillita, va a salir t al cuadrado sobre 2.
Por lo que tendríamos entonces que S porque la integral de la diferencial de S nos da S. Recuerda, integral pegada con una diferencial te libera la variable. Y entonces 9.81 y aquí la integral de P dijimos que era P al cuadrado sobre 2 más constante. Esta es una nueva constante que le podríamos llamar constante 2, de la cual también vamos a encontrar su valor sustituyendo los datos de inicio. Y es que al sustituir nuevamente los datos de inicio, que lo vamos a poner, sustituyendo con datos inicio, ajá, eh, tendríamos entonces que la distancia inicial, pues ahí es donde empezó también a medirse la distancia, pues sería 0 en ese dato, igual a 9.81 por el tiempo al cuadrado, pues que sería 0 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué 0? Pues recuerda también que el tiempo con el que se inició fue 0, más la constante. Por lo tanto, todo otra vez aquí saldría 0 para esta eh, constante número 2. Y es que lo que pasa es que al momento de que tú elevas 0 al cuadrado, pues va a salir 0, lo vas a multiplicar por 9.81, va a salir 0, lo vas a dividir entre 2, va a seguir siendo 0. Esta constante 2 también va a ser 0. ¿Y cuál es el detalle con esta constante 2? Pues que esta constante 2 también, así como lo viste hace un momentito, pues se le agregaría a esta ecuación con el objetivo de que ya agregada, ahora sí sustituyas con los datos finales, los datos de salida, y ahí entonces obtendríamos el valor ya de la distancia. Por lo cual sería la ecuación S igual a 9.81 P al cuadrado sobre 2 más 0. Que al final pues quedaría como la teníamos, ¿no? S es igual a 9.81 P al cuadrado sobre 2. Más 0 pues se puede omitir. Entonces ya con datos de salida aquí podemos ponerle sustituyendo con datos finales y para allá vamos. Entonces S es igual a 9.81 T al cuadrado sobre 2. S es igual a 9.81 T al cuadrado sobre 2. Y sustituyendo entonces con los datos de salida, recordarás que en los datos de salida teníamos que el tiempo final fueron 3 segundos. Por lo tanto, aquí tendríamos que ese es lo que queremos calcular, la distancia final de a qué altura se encontraba el helicóptero. Es igual a 9.81 por 3 al cuadrado sobre 2. Ese es igual a 9.81 por 9 sobre 2 podría ser todo, no importa si haces primero 9 entre 2 y luego por 9.81, da igual, ¿eh? Porque si tú tienes 3 al cuadrado, sabes que da 9, lo puedes dividir entre 2, eso sabes que da 4.5 y al multiplicarlo por 9.81, entonces nosotros ya tenemos el valor 8.29. Bueno, este valor entonces que tenemos a, a este le falta el entre 2. Al hacerle el entre 2, ahora sí ya tenemos el valor. Podemos repetir la operación. Teníamos 3 al cuadrado. Ajá. Esto se podría dividir entre 2. Y luego por 9.81, ¿verdad? Ya está. Bueno, que son 44.145.
Este es el dato pues que ya nos da aquí en la distancia. Esta distancia, pues claro que estaría en metros. Bueno, podemos observar que si tú sustituyes en las formulitas que tienes de física, por ejemplo, para velocidad final, que dice que sería velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, pues sabrías que tu velocidad inicial pues fue 0 más el 9.81 por el tiempo, que fue 3. Y si tú decides también sustituir para la altura, esto que hicimos primero pues fue para la velocidad final. Si decides tú hacerlo para la altura, pues sabrías que tendrías velocidad inicial por tiempo, 0 por 3, más un medio de la gravedad, que es 9.81, por 3 al cuadrado. ¿Te darás cuenta que esto que nos salió por aquí y esto que nos salió por aquí, estas son las fórmulas de física, pero te darás cuenta que estas operaciones que pasaron aquí, son muy similares a las operaciones que estuvimos viendo tanto en esta parte, mira, 9.81 por 3 para la velocidad final. Claro, no está este 0 porque la velocidad inicial, como vimos, fue 0. Y estas operaciones que están aquí, después de haber resuelto la integral, son muy parecidas a estas que están acá, mira. Entonces, al final de cuentas, podemos saber que ese es el origen de las fórmulas de física. Nos van a dar estos mismos resultados porque son las mismas operaciones. Es una manera de comprobarlo con estas fórmulas directas de física. Y podemos usar un simulador que está aquí en el internet, de tiro parabólico. Claro, nosotros estamos viendo caída libre, entonces por el hecho de que estamos viendo caída libre, mira, aquí un ángulo dice que pues, sería lanzado como en 45 grados, pero precisamente para que sea caída libre, nos vamos a poner en 270, hacia abajo, y apunta totalmente hacia abajo, ¿ok? Si le ponemos la altura al edificio, la altura que nos salió en el ejercicio, que fue de 44.145, vamos a ponerle esa altura aquí. Mira, este simulador tiene una pequeña restricción, que es que, pues, lo máximo, ve aquí el deslizador, lo máximo es 50 para la altura. Bueno, 44.145 sí lo acepta porque, como te decía, lo máximo para la altura, que lo vemos aquí en el deslizador, pues era 50. Y entonces, si vamos midiendo el tiempo, veríamos que en un segundo, aquí observa la posición, ¿no? Donde se encuentra y qué velocidad va generando. En 2 segundos, dónde fue avanzando. Claro, mira, observa que aquí dice velocidad de salida 0. O sea, hace que en la caída libre, cuando apenas iba en un segundo, iba agarrando velocidad. Ya en 2 segundos fue agarrando un poco más de velocidad. Y observa ya en 3 segundos que ya está a la altura del suelo. Eso es lo que estábamos buscando con el ejercicio de este paracaidista que se aventó de un helicóptero que estaba a 44.145 metros. Tardó 3 segundos en estar a la altura del piso, saliendo con una velocidad de 0. Y por acá se ve su velocidad final, 29.4 metros sobre segundo. Y es así entonces como encontramos, con un poco de apoyo también con los simuladores y las fórmulas, tanto la velocidad como la distancia para este ejercicio de caída libre.